Leer este libro en la época de Rosa Parks y el movimiento por los derechos civiles. We protest school segregation. Don't treat our children like prisoners. Temas muy importantes para hoy en día. Vamos a conocer a Rosa Parks. Rosa Louise Macaulay nació en el 4 de febrero de 1913. Creció en una granja en Tuskegee, Alabama. De adulta, Rosa trabajó como costurera. Se casó con Raymond Parks y vivió en Montgomery, Alabama. Rosa Parks era una mujer valiente. Rosa Parks pensaba que todos los estadounidenses debían tener los mismos derechos. Se dedicó de lleno al movimiento por los derechos civiles. Este movimiento trabajaba para que todos los estadounidenses, tanto los negros como los blancos, tuvieran los mismos derechos. Rosa Parks se conoce como la madre del movimiento por los derechos civiles. Los derechos civiles. Hace mucho tiempo, en los Estados Unidos, los negros eran esclavos. La vida de los esclavos era muy dura. Se les obligaba a trabajar para otras personas y no se les pagaba nada por su trabajo. Después de la guerra civil, los esclavos fueron libres. Los esclavos no tenían ningún derecho, eran propiedad. ¿Ok? De esto viene el racismo. Alrededor de 1960 a los estadounidenses negros todavía no se les permitía hacer las mismas cosas que a los estadounidenses blancos. Los negros y los blancos o podían hacer las cosas cotidianas juntos. Los estadounidenses negros no tenían los mismos derechos que los estadounidenses blancos. Muchos estadounidenses negros no tenían mucho dinero. ¿Separados pero iguales? Muchos estadounidenses pensaban que las personas eran iguales, pero que tenían que estar segregadas. Al estar segregadas no podían hacer las cosas cotidianas juntos. Los negros no podían beber de la misma fuente o usar el mismo cuarto de baño que los blancos. Estos dos hombres estaban bebiendo agua en fuentes separados. For colored only. Y esta dice for white people only. Los estadounidenses negros ni siquiera se podían sentar en la misma sala de espera que los estadounidenses blancos. En la consulta del médico o en la estación de autobuses tenían que sentarse en una sala de espera diferente. Esta estaba normalmente en la parte trasera del edificio. Los edificios tenían entradas separadas para los estadounidenses negros y los blancos. Paramount entrance, Paramount Theater, colored entrance. Enjoy good shows in comfort. Escuelas separadas para los niños. Ni siquiera los niños tenían los mismos derechos. Los niños negros y los niños blancos no podían ir a la misma escuela. Los niños negros iban a escuelas que estaban muy llenas. En ellas, los estudiantes no tenían suficientes escritorios o libros. Las escuelas para niños negros no estaban tan bien como las escuelas para niños blancos. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema ordenó que las escuelas ya no estuvieran segregadas
El fin de la segregación en las escuelas significaba que los estudiantes negros y blancos podían ir juntos a la escuela. Había gente que no quería que los estudiantes negros y los blancos fueran juntos a la escuela. Algunas personas se enojaron cuando los estudiantes negros comenzaron a ir a la escuela con los estudiantes blancos. La primera fue Ruby Bridges. Eso es otra persona muy importante. El boicot a los autobuses. Durante mucho tiempo los estadounidenses negros tuvieron que sentarse al fondo del autobús. Los estadounidenses blancos se podían sentar en los asientos delanteros. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a levantarse para ceder su asiento a un hombre blanco. La policía la arrestó. Los estadounidenses negros tenían que sentarse al fondo del autobús. A veces tenían que quedarse de pie. Los estadounidenses negros se enojaron y boicotearon los autobuses. Un boicot a los autobuses es cuando la gente deja de viajar en autobús. Los autobuses estaban vacíos porque los estadounidenses negros dejaron de viajar en ellos. El 21 de diciembre de 1956 se cambió la ley y los estadounidenses negros pudieron sentarse en los asientos delanteros. Durante 381 días, los estadounidenses negros no viajaron en autobuses urbanos. Boicotearon. Cancelaron. No se fueron. ¿Okay? Dijeron que no es justo. Liderar a la gente. Tanto los estadounidenses negros como los blancos sabían que había que realizar cambios para que mejorara la vida de todos. Se necesitaban líderes poderosos. Un joven pastor llamado Martin Luther King Jr. quería que los cambios se produjeran pacíficamente, sin violencia, sin usar las manos, sin usar modos con violencia. Martin Luther King Jr. ayudó a dirigir a los estadounidenses negros para obtener la igualdad de derechos. En aquella época, el presidente era John F. Kennedy. Sabía que todo el país tenía que colaborar. Se necesitaban nuevas leyes para un cambio. Los estadounidenses negros querían más derechos. Los estadounidenses tenían que trabajar juntos para que hubiera libertad e igualdad de derechos para todos. John F. Kennedy fue presidente de 1961 a 1963. Algunos no quieren el cambio. Algunos estadounidenses no querían cambios. Querían que las cosas continuaran como habían sido hasta entonces. Algunas personas querían que los estadounidenses negros y los blancos estuvieran separados. A veces había encuentros violentos entre estos dos grupos. Algunos estadounidenses blancos no querían que los estadounidenses negros tuvieran los mismos derechos. We want equal but segregation. We want segregation now. Algunos estadounidenses blancos no querían trabajar, ni jugar, ni vivir cerca de los estadounidenses negros. Esta gente realmente no sabía cómo eran los estadounidenses negros. No les gustaba la gente que era diferente. Algunos estadounidenses blancos no querían ser amigos de los estadounidenses negros. Una sentada.
El 1 de febrero de 1960, 4 estudiantes negros se sentaron a almorzar en una barra solo para blancos en Greensboro, Carolina del Norte. Los estadounidenses negros no podían comer en una barra para estadounidenses blancos. La camarera no quiso servirles. Los estudiantes negros no se marcharon, no salieron, se quedaron sentados. Esta camarera se niega a servir comida a estos estadounidenses negros. Les dijo que no. Y ellos dijeron, ok, nos vamos a quedar sentados. Y esto fue el comienzo de una sentada. Durante 6 meses, los estadounidenses se turnaron para sentarse a la barra. El 25 de julio de 1960, los dueños del restaurante decidieron que ya no iban a estar segregados. Finalmente, los estadounidenses negros y los blancos podían comer en el mismo restaurante. Cuando terminó la sentada, los estadounidenses blancos y los negros podían comer juntos. Entonces era un éxito la sentada. Porque recibieron lo que estaban luchando por la igualdad y recibieron eso. Los viajeros por la libertad. El 5 de mayo de 1961, un grupo de viajeros por la libertad se subió a un autobús. Se sentaron en los asientos delanteros. La ley indicaba que los estadounidenses negros podían sentarse en cualquier parte del autobús, pero la policía no hacía que la gente obedeciera la ley. Los viajeros por la libertad eran estadounidenses, tanto negros como blancos, trabajando en equipo. The law of the land is our demand. End segregation. Freedom wheels are rolling. Enforce the Constitution, 13th, 14th, and 15th Amendment. Take a stand with the law of the land. Freedom now. More and more, everyone ride the freedom bus. Okay. Freedom Riders. Cuando se detuvo el autobús, personas enojadas lo incendiaron. Los viajeros por la libertad resultaron heridos y fueron arrestados. El 1 de noviembre de 1961, una nueva ley dijo que los estadounidenses negros podían sentarse en cualquier parte de los autobuses de los Estados Unidos. La policía por fin hacía que la gente obedeciera la ley. Era peligroso ser un viajero por la libertad. Reunirse en Washington, D.C. El 28 de agosto de 1963, los líderes negros organizaron una reunión de gente en Washington, D.C. La reunión fue pacífica. Más de 200,000 estadounidenses negros y blancos acudieron. Se presentó a Rosa Parks a la gente como líder de los estadounidenses negros. Miles de personas acudieron a la reunión pacífica en Washington. Martin Luther King Jr. dijo a la gente que quería que los negros y los blancos de los Estados Unidos convivieran en paz. King dijo que soñaba que un día todas las personas recibieran el mismo trato. La gente escuchó y estuvo de acuerdo. Aplaudieron, lo aclamaron y cantaron canciones. Martin Luther King Jr. dio un famoso discurso que se conoce como Yo tengo un sueño. I have a dream. El Acta de Derechos Civiles. El 19 de junio de 1963, el presidente John F. Kennedy envió una ley de derechos civiles a los legisladores. Unos meses más tarde, Kennedy fue asesinado. El vicepresidente Lyndon B. Johnson, fue nombrado presidente. El presidente Johnson trabajó para que los negros de los Estados Unidos tuvieran más derechos. Afroamericanos tenían más derechos. Lyndon B. Johnson fue presidente de 1963 a 1969. El 2 de junio, el proyecto de ley de derechos civiles se convirtió en ley. Esta ley decía que los
que todos los estadounidenses debían ser tratados iguales y con justicia. Por fin los negros y los blancos de los Estados Unidos serían tratados con igualdad. Las cosas comenzaban a cambiar. El presidente Johnson autorizó que el proyecto de la Ley de Derechos Civiles se convirtiera en ley. Igualdad de derechos para los estadounidenses. Rosa Parks fue homenajeada de muchas maneras por su trabajo en el movimiento de derechos civiles. Recibió muchas condecoraciones y premios. Fue una heroína para mucha gente. El 24 de octubre de 2005, Rosa Parks murió a los 92 años. Rosa Parks recibió la Medalla Presidencial de Libertad de manos del presidente Bill Clinton. Rosa Parks comenzó el movimiento por los derechos civiles cuando decidió no ceder su asiento en el autobús. Trabajó casi toda su vida en el movimiento por los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles ayudó a que todos los estadounidenses fueran tratados iguales. Rosa Parks trabajó para que el mundo fuera un lugar mejor para todos. La vida en aquella época. Si hubieras vivido en la época de Rosa Parks, probablemente habrías leído acerca de John Glenn, el primer astronauta que orbitó la Tierra. Probablemente habrías visto a Jackie Robinson, el primer jugador que llegó a una liga de división de los Estados Unidos, ser incluido en el Salón de la Fama de Béisbol. Es posible que tu teorías de televisión favoritas fueron la Picapiedra, Alvin y las Ardillas y los Supersónicos. The Flintstones, Alvin and the Chipmunks, Supersonics. Es posible que hubieras visto a los Beatles por primera vez en el show de Ed Sullivan. Línea cronológica. 1913 nace Rosa Parks. 1954 la Corte Suprema ordena que las escuelas dejen de estar segregadas. Entonces paró la segregación en 1954. En 1955, Rosa Parks fue arrestada por negar a ceder su asiento del autobús. 1964, universitarios negros comienzan una sentada en un restaurante. 1961, los viajeros por la libertad viajan por autobús. 1 de noviembre, la ley indica que los estadounidenses negros pueden estar en cualquier sitio en el autobús. 1963, 28 de agosto, miles de personas se reúnen en Washington. 22 de noviembre, muere el presidente John F. Kennedy por asesinato. 22 de noviembre, el vicepresidente Lyndon Johnson fue nombrado presidente. 1964, el proyecto de ley de los derechos civiles pasa a ser ley. 2005, muere Rosa Parks a los 92 años de edad. Y con eso terminamos de conocer a Rosa Parks y la época de movimiento por los derechos civiles. Hasta la próxima, amigos. Si no sabemos nuestra historia, no sabemos cómo crearla. Entonces, siguen aprendiendo sobre la historia americana de los derechos civiles. Hasta la próxima.